Hoy va a ser un día muy bueno, vamos a tener un tiempo de administración muy fuerte, entonces nos vamos a tener que ir un poquito rápido en la prédica para poder orar por cada una de las personas que están aquí, ¿sale? Pero algo que yo quiero que te lleves en el corazón es que ninguno puede salir de la misma manera en la que entró. Entonces, el día de hoy quiero dar una continuidad a esta serie que hemos titulado Raíces. Un segundo, ahí está. El día de hoy quiero hablarte de algo muy importante. La semana pasada estuvimos hablando de la naturaleza que tienen las plantas, cómo ellos van a hacer lo que sea para poder sobrevivir, cómo van a extender sus raíces con toda la intención de poder llegar al alimento, cómo llegar todo el tiempo a las aguas. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que ellas van a buscar lo que sea por sobrevivir. Cuando una planta, muchas veces, y esto es algo que es muy padre, cuando una planta se siente amenazada, tiene varios métodos de defensa. Uno de los métodos de defensa que llega a tener, por ejemplo, hay una planta que es el eucalipto, que crece mucho, que es muy bonita y todo. Pero de repente, cuando trajeron el eucalipto a México, se dieron cuenta que el eucalipto, alrededor de ella, empieza a tirar gotitas de veneno, para que ninguna otra planta crezca cerca de donde está ella y nadie se pueda comer o llevar los nutrientes que ella tiene. Hay otras semillas o otras plantas que cuando se sienten amenazadas empiezan a tirar semillas. Todo el tiempo están tirando semillas. ¿Por qué? Porque ellos lo que piensan es en poder subsistir. Si ellas van a morir de todos modos, tiran semillas para que el fruto se siga produciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces Dios permite cierta presión en nuestras vidas? No sé, yo sé que nadie de aquí se ha sentido presionado, yo sé que nadie de aquí se ha sentido oprimido, yo sé que aquí nadie ha tenido como ganas de decir, ya, es que es demasiado, yo sé que nadie, pero estoy seguro que conoces a alguien que tal vez esté en esa situación, ¿no? Y te voy a decir algo, nosotros somos muy parecidos a las plantas. Dice Génesis 1:28, y es un mandato que Dios nos da, Génesis 1:28. Perdón que me vaya un poquito rápido, pero hoy no me quiero ir sin orar por cada uno. Dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y enseñoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí hay un mandato que Dios nos da. Nos está pidiendo que nosotros fructifiquemos, nos está pidiendo que nosotros nos multipliquemos. Y cuando Él nos habla de multiplicarnos, no solo nos está mandando a que tengamos un montón de hijos. Ojo con eso, no, esa no es nada más la realidad. ¿Me explico? Hay muchos de que dicen, no, pues yo nada más con uno. Está bien, ojo con esto. Pero la naturaleza que nosotros tenemos es que nosotros estamos hechos para dar fruto. Desde el momento en que tú estás en el vientre de tu madre, en todo ese momento tú te estás multiplicando. Tus células se están multiplicando todo el tiempo. Cuando vas creciendo, tus células óseas, todos tus tejidos se van estirando, se van multiplicando. Cada uno de nosotros está programado divinamente para que nosotros podamos estar dando fruto. Y te voy a decir algo. Llega un momento que cuando en nuestras vidas nos damos cuenta que no estamos produciendo fruto, es muy sencillo que caigamos en una depresión. Ojo con esto, simple y sencillamente porque no estamos obedeciendo aquello de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención con esto. Génesis 1:11, ve qué bonito es esto. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Cuando Dios hace las plantas, dice, las hierbas van a tirar semillas, las frutas, dentro de la fruta van a tener semilla. ¿Cuál es la intención totalmente abierta de parte de Dios? La multiplicación. Y esto es algo que Dios va a poner mucho en nuestros corazones. Es el hecho mira, yo no conozco una sola persona que en la realidad en la que esté totalmente feliz con lo que es. Y no te estoy hablando de una cuestión de inconformismo, sino porque absolutamente todos Dios nos ha puesto un diseño para ir a algo más grande, ir a algo más, impactar la vida de otras personas. Ojo con esto, alterar la realidad. Y esto es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ahora, ojo con esto, muchas veces Dios va a permitir presión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al igual que las semillas, al igual que con las plantas, mientras nosotros más estamos en pruebas, muchas veces más nosotros nos multiplicamos. Éxodo 1:8. Éxodo 1:8. Y sabes, mira, muchas veces como cuando tú y yo somos plantas, hay mucha de la naturaleza de ellas que nosotros vamos a empezar a manifestar.
Mira a la persona que está junto a ti. Dile, tú eres una buena planta. Puedes ver de que tiene cara de guayaba, de nopal, de chico zapote, eso no importa, pero de todos modos es buena. ¿Me explico? O igual si es tu esposa, dile que es un mango, ¿no? Por cierto, anuncio, el día martes es mi aniversario, ¿no? No es el aniversario de mi esposa, es el mío, es mi aniversario. No, no es cierto. Cumplimos 8 años de casados y gracias a Dios mi mujer no se ha cansado de mí, entonces eso es muy bueno. Da un aplauso a Dios por la vida de mi esposa y su paciencia y su corazón, su resistencia. Y si alguien quiere dar un buen regalo, lo puedes dar, ¿sale? Entonces, no importa. Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El mayor miedo que tenían los egipcios no es de que los judíos se levantaran y pelearan contra ellos. El mayor miedo que tenían los egipcios es que se levantaran, pelearan contra ellos y ellos se fueran. ¿Por qué? Porque los egipcios reconocían que había una bendición especial porque tenían un judío cerca. Y esto es bien importante. Muchas veces tú te vas a volver un foco de bendición. Te voy a decir algo, muchas veces la gente que no conoce mucho allá afuera te va a tomar como su objeto de suerte. Y te van a decir, es que tú eres como el de buena suerte. Tú vas a venir conmigo porque las operaciones, aunque no abras la boca, pero cuando tú estás las cosas funcionan. ¿Me explico? Pero ve esto, dice en el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Cuántos aquí han sentido opresión? ¿Cuántos de ustedes se sienten oprimidos laboralmente? ¿Cuántos han sentido opresión hasta cuando oras? ¿Por qué crees? Porque viene un tiempo de multiplicación. No, y espérate, aguanta, vamos avanzando bien. Dice, ojo con esto, en el libro de Hechos, no quiero tocar esa historia, pero en el libro de Hechos empezaba a haber matanza de cristianos. ¿Y qué fue lo que pasó? Es la época donde más multiplicación hubo. Mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y te voy a decir algo, en este tiempo muchas personas van a decir, es que está muy duro, es que está muy pesado, es que van a haber personas que incluso van a tener hasta ganas de llorar. Porque te voy a decir algo, está habiendo una opresión. Y en la noche que lloraba yo decía, Dios, pero ¿por qué? ¿No? Y ya sabes, le tiras a todos, ¿no? Es Satanás el que nos oprime, es esto. Y de repente llorando, Dios me decía, yo lo permito. Pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y ya sabes, ¿no? Porque uno, aunque es un hombre duro, de pelo en pecho y pelo en espalda, le dice a Dios, ¿pero qué no me amas? ¿No? Que no soy la niña de tus ojos, ¿no? Entonces, versículos así bien masculinos. Entonces, y yo decía, Dios, ¿pero por qué? Y me dice, porque ustedes van a ser un pueblo muy numeroso. Porque ustedes van a crecer. Porque ustedes se van a desarrollar. Y te voy a decir algo, cuando hablamos de crecimiento, no solo estamos hablando de que más personas se congreguen en la iglesia. Dios te está oprimiendo no solo en las cuestiones eclesiásticas, Dios te está presionando en cuestiones familiares, Dios te está presionando en temas de carácter, Dios te está presionando en tus finanzas, Dios te está presionando en varias áreas. ¿Por qué? Porque mientras más te opriman, tanto más te vas a multiplicar. Ahora, ojo con esto, Dios no hace crecer nada más la iglesia con personas. Dios hace crecer a las personas por medio de ¿qué? Por medio de una opresión, por medio de que muchas veces te están apachurrando. Por eso es que muchas personas de repente esta semana pudieron haber sentido una tristeza. Es que quiero llorar, ¿no? Es que me siento agüitado, es que mira, las cosas están jalando, es que, ¿sí me explico? Entonces es muy importante. Hay personas que se acercaron conmigo, pastor, es que tal vez es porque estoy llegando ya a una edad donde mi cuerpo cambia, ¿no? A los 14 años, entonces no, o sea, no está pasando eso.
Tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha traído aquí para dar fruto y fruto en abundancia. Cuando tú ves en la Biblia habla de distintos tipos de fruto. Habla del fruto del Espíritu Santo, que ahorita vamos a hablar de él. Habla el fruto dignos de arrepentimiento. Pero algo que es bien importante es que ninguno va a poder dar un fruto hasta que primeramente haya pasado por un proceso de madurez. Y el proceso de madurez es totalmente necesario. Yo te voy a decir algo, nuestro cuerpo tiene que madurar para poder dar un fruto. Una mujer no puede tener un fruto en su vientre, un bebé, hasta que primeramente haya alcanzado un grado de madurez. Muchas veces tú vas a decir, es que yo quiero que mi empresa tenga un crecimiento. Tu empresa no va a dar frutos hasta que primeramente haya alcanzado un grado de madurez. Tu matrimonio, muchas veces tú dices, es que yo ya quiero un fruto diferente. Y los frutos no van a llegar hasta que primeramente tengamos madurez. Ahora, ojo con esto. Cada planta tiene una conexión genética. Si tú tomas una célula de una planta, te vas a dar cuenta que lleva información genética. Y esa planta es el resultado de una semilla. Ojo con esto. Entonces muchas veces ya el árbol que soltó la semilla ya ni siquiera está cerca, posiblemente hasta ya haya muerto. Y te voy a decir algo, cada uno de nosotros somos el resultado de una buena semilla. Y no te estoy hablando de la buena semilla de nuestros padres, ¿no? No, te estoy hablando de que para que tú y yo conociéramos de Dios, alguien puso una semilla. Alguien, y te voy a decir algo, y esto es bien importante, lo mismo que dice en Génesis 1:11, nosotros nos multiplicamos conforme a nuestro género. Es bien fácil saber de repente en la iglesia, saber quién es tu mentor. Es fácil. Y yo te voy a decir por qué. Porque muchas veces conforme a tu mentor eres tú. Hay unos que son así como que bien piquis, ¿no? Así todos bien ordenaditos, y sabemos que esos son discípulos de la pastora Erika, por ejemplo. Si me explico así todos, ay, no, qué lindo, qué tierno, ¿no? Hay otros que son como más agresivos, así más rudones, así como que sin pelos en la lengua, pues esos son de la mentora Rebe, ¿sí me explico? O sea, es fácil poder identificar de quién es cada uno. Te voy a decir por qué. Porque conforme a nuestro género, nosotros nos multiplicamos. Y esto es muy importante. Ojo con esto. Ahora, cada uno llevamos una información genética. Las plantas, cada célula tiene la información que va a determinar qué tan grandes van a ser, de qué color van a ser, si dan fruto o no dan fruto, de qué tamaño es el fruto. Todas las plantas llevan una información genética. De la misma manera, tú y yo tenemos una información genética aún espiritual. Lo que nosotros somos es lo que nosotros podemos multiplicar. Nosotros no podemos multiplicar algo que primeramente nosotros no seamos. Dice la Biblia, conforme a su género, ellos se multiplican. Y te voy a decir algo, hay papás que de repente milagrosamente quieren que sus hijos no digan groserías cuando nosotros decimos groserías. Muchas veces queremos que nuestros hijos no se depriman cuando nosotros somos los primeros en deprimirnos. Y te voy a decir algo, esto es tanto para hijos físicos como para hijos espirituales. Me he encontrado con muchos empresarios que dan discursos así a sus empleados: tengamos fe y vayamos a nuevas alturas. Y no importa lo que tú digas, porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú reproduces. Porque muchas veces yo puedo decir, hablemos de fe, pero si la fe no está en mí, yo no puedo reproducirlo. No sé si estoy siendo claro con esto. Muchas veces yo quiero que las cosas pasen, pero realmente primeramente no han pasado en mí. Yo no puedo reproducir algo hasta que cada una de mis células, hasta que todo mi cuerpo tenga esta información. Hasta ese momento puede ser algo que yo puedo reproducir. Mateo 7:16. Mateo 7:16. Esto dice: por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Ahora, ojo con esto. Cada uno de nosotros, genéticamente, divinamente, o como lo quieras ver, hay un alto deseo y hay un alto potencial de que nos multipliquemos. El problema no es que nos multipliquemos, porque eso es algo que ya está dentro de ti, es un deseo, ¿me explico? Pero el problema no es que nos multipliquemos, el problema es que vamos a multiplicar. Y esto es muy importante.
Ojo con esto, muchas veces la gente está preocupada, es que yo no tengo algo para poder multiplicar, yo no tengo recursos para poder multiplicar. Yo te voy a decir algo, no se trata tanto de recursos, se trata más de primeramente nosotros quiénes somos. ¿Por qué? Porque muchas veces los recursos, tu situación de vida, esa puede cambiar. Lo que no debe de cambiar es la semilla tiene que tener siempre la misma esencia. Ahora, ojo con esto, conforme a lo que tú y yo somos, eso es lo que tú y yo podemos multiplicar. No podemos multiplicar algo que primeramente nosotros no seamos. Dice, para poder comenzar a dar frutos, primero tengo que ser antes de tener. Ojo con esto. Primero es hacer, a todos los que estuvieron en el curso ayer, primeramente tengo que ser antes de poder hacer. Y esto es una realidad. Muchas veces yo quiero producir una adoración de alto nivel. Yo no puedo producir una adoración de alto nivel si primeramente mi corazón no es de un adorador. Muchas veces hay personas que dicen, quiero generar recursos, quiero generar dinero, quiero generar una familia, quiero generar. Tú no puedes generar hasta que primeramente no seas. Y por eso es que muchas veces Dios nos mete en procesos. Porque Dios podría ponerte los recursos en tus manos. Dios podría ponerte la familia, el amor de tu vida luego en tus manos. Pero Dios no está interesado en ponerlo luego, sino primeramente en que tú seas. Ojo con esto, porque yo podría, vamos a poner un ejemplo. Llega una persona y te da una alta cantidad de dinero, pero tu corazón no es de un empresario. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú recibes el dinero no te sirve de nada, se te acaba muy rápido, porque no eres un empresario primeramente. Te pongo otro ejemplo. De repente en tu corazón tú no tienes un corazón de papá o un corazón de esposo. No importa que llegue el amor de tu vida, la mujer más perfecta que hayas conocido después de mi esposa, ¿me explico? No importa que aparezca. Si tu corazón primeramente no es, todo lo que Dios ponga en tus manos lo vas a perder. Por eso es que Dios permite tantos procesos. Por eso es que de repente ves que tú puedes estar, Dios, ya sácame de esta tribulación, ¿no? Me imagino Dios como en un horno, ¿no? Dios mete la taza, un vaso, ¿no? De barro en el horno. Y de repente estás en el horno, Señor, ya no aguanto más. Y me imagino un vidrio, ¿no? Y Jesús del otro lado viéndote. Señor, abre ya no aguanto. Y Jesús te sonríe. Y pone su mano en la perilla y le sube. ¿Por qué? Porque sabe que vas a aguantar. Porque la intención de Él es que tú puedas ser. Yo te voy a decir algo, una persona que es, no importa que le quites absolutamente todo, Él vuelve a crecer. Dice la Biblia que de repente Abraham era una persona que cuando él salió de la tierra de su parentela, no habla que tuviese muchos recursos, pero en el proceso Dios lo fue bendiciendo, y cuando llegó a Egipto, sale de Egipto y el siguiente versículo dice, y Abraham era riquísimo. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque antes de que tú puedas poseer, primeramente Dios va a hacer que tú seas. Antes de que Dios suelte la bendición sobre de tu vida, primeramente Él va a desarrollar en ti para que tú puedas ser. Esto es bien importante. ¿Por qué Dios cuando da hijos a un matrimonio, por qué no luego lo saca así, ¡pam!, de volada? Porque hay 9 meses de preparación, no solo para el bebé, también para el corazón de una madre y para el corazón del padre. Ellos tienen 9 meses para empezar a generar una capacidad que antes no tenían. Y esto es bien importante. Tú y yo vamos a ser estirados de parte de Dios para que tú y yo podamos ser antes de poder hacer. Ojo con esto, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí hay algo bien importante. Para que yo sea prosperado, primeramente, ¿qué debo de ser? Generoso. No, Señor, es que yo no te puedo dar. Yo no le puedo dar al pobre. Yo no le puedo dar a mis padres porque no tengo. Ojo con esto. Dice la Biblia, al alma generosa Dios los prospera. Es muy importante, pon mucha atención.
Muchas veces yo estoy esperando que primero yo reciba antes de que Dios me prospere. Y la verdad es que primeramente yo tengo que ser antes de poder recibir. Una mamá no puede volverse mamá hasta que primeramente sea una persona madura. Esto es bien importante. Yo no puedo recibir la bendición que viene de parte de Dios hasta que primeramente sea la persona que Dios está esperando de mí. Por eso es tan importante cada proceso que Dios hace. No es que Dios te odie, no es que Dios esté enojado contigo, no es de que Dios se haya olvidado de ti, es que Dios te ha metido en un proceso para que puedas ser y Él pueda soltar la bendición. Yo te voy a decir algo, muchas personas de repente han llorado esta semana porque Dios está metiendo a muchos en un proceso, y te voy a decir por qué. Y mira, lo más padre de esto es que no sé cuántos de ustedes han encontrado esta semana que hay veces que Dios calla y se ríe porque lo han vivido, ¿no? Señor, mira, cuando preguntas cosas bien burdas, bien tontas, Señor, Choco Crispis o Azucaritas, ¿no? Deja de comer como puerco. ¡Ah, Señor, eres tú!, ¿no? O sea, en serio. Pero cuando le dices, Señor, este problema, calla. Y te voy a decir por qué. Porque cuando Dios te mete en un horno, hay veces que no es necesario que Dios hable. Simple y sencillamente es tiempo de soportar procesos. Es real. ¿Me explico? Oh, te voy a decir algo. ¿Qué pasa si tú metes un vaso, lo metes al horno, le subes muchos grados y de repente abres la puerta de golpe para escuchar lo que decía el vaso? ¿Qué pasa? Revientas el vaso. Muchos de nosotros estamos pasando por un proceso y es totalmente necesario. Dios está desarrollando primeramente que tú y yo podamos ser. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ya lo hemos tocado varias veces y te voy a decir algo. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bla, bla, bla. Aquí hay algo bien importante. Es un fruto que va cargado de semillas. Cada vez que tú y yo desarrollamos este fruto en nuestras vidas, no te vas a dar cuenta, pero esto está tirando semillas en el lugar donde tú te pares. Cuando tú eres una persona que tiene amor, estás tirando semillas. Y puede ser que no te des cuenta, pero esas semillas están listas para germinar. La palabra de Dios es una semilla y la palabra de Dios no regresa vacía. Y esto es bien importante. Pastor, es que estoy pasando por una situación, me siento alejado de Dios. ¿Estás pecando? No, pero me siento alejado, me siento no conectado, me siento de tal manera, porque estamos pasando por un tiempo en el cual Dios está desarrollando nuestro ser. Ahora, ojo con esto. Para la multiplicación de una semilla, para el crecimiento de una planta, es necesario ser alimentados correctamente. Ojo con esto. Esta plática que te voy a dar, muchas personas la van a entender, pero te voy a decir algo. Dios quiere llevar a la iglesia a un nivel más alto. Para que haya una multiplicación es necesario que la semilla esté en el medio necesario para poderse multiplicar y que tenga el alimento necesario para poderse multiplicar. Checa esto. Juan 21:15. Juan 21:15. Este pasaje es como cuando acabas de hacer un pecado así feo. Te recomiendo que lo vayas y lo recurras y te va a traer mucho consuelo. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, abajo con esto, Pedro ya traicionó a Jesús, pero dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Híjole, es un versículo bien duro, porque Pedro ya había negado a Jesús, Jesús ya había sido crucificado y Jesús vuelve a aparecer aquí. Ojo con esto, se desaparece a sus discípulos. Jesús tiene las marcas de los clavos en sus manos. Jesús es uno de los tiempos donde Él aparece nuevamente a sus discípulos, pero pon mucha atención. Tiene una conversación en ese momento Jesús con uno de sus discípulos que lo había traicionado, que lo había negado. Y él dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ojo con esto, no me amas igual que estos. No tenemos una relación, no. Tu relación que tú tienes conmigo no es de gente común. Tu relación que tú tienes conmigo va más allá. Es más alta que la que otras personas pueden tener. Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le está diciendo algo bien importante. Tú me amas, es decir, no es que tú tengas el mismo nivel, porque te voy a explicar algo. Cuando una persona, un cristiano, es común, está todo el tiempo esperando por lo que él va a recibir. Pero le está haciendo una pregunta bien importante. Pedro, ¿tú me amas más
que ellos, es decir, tu relación y tu compromiso conmigo es más allá que lo que los comunes tienen. Porque te voy a decir algo, la mayoría de las personas que seguían a Jesús lo buscaban porque Jesús daba de comer, porque Jesús te resucitaba del muerto. Porque hasta los que la gente no quería que Jesús resucitara, y resucitaba, ¿no? Yo te voy a decir algo, Jesús llega y le sana a la suegra a Pedro. Eso es un humor negro, ¿me explico? O sea, yo creo que Pedro ya estaba, ya se va a morir, ya se va a morir. Y tómala, yo me imagino Jesús saliendo, ¿no? Del cuarto de la suegra. ¿No? O sea, fuerte. Pero te voy a decir algo, la gente, la mayoría buscaba a Jesús por una conveniencia. Así es. Jesús, tú multiplicas la comida. Jesús, tú me sanas al enfermo. Jesús, tú me resucitas al muerto. La mayoría de gente buscaba a Jesús por algo que Jesús les pudiera dar. Y aquí Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, tu relación y mi relación va más allá de lo que la gente común tiene. Y Pedro le dijo, sí. Y le dice algo bien importante, si es un sí, entonces yo te pido que apacientes a mis corderos. ¿Qué significa apacentar? Significa dar de comer. Ojo con esto, a las ovejas pequeñas, eso es un cordero. Quiero que tú le des de comer a las ovejas pequeñas. Quiero que tú tengas ese compromiso, ojo de esto, no de alimentarte a ti, sino que vayas y que traigas alimento para ellos. En el 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Una oveja es el animal ya grande. Estamos hablando, una oveja empieza a ser oveja o deja de ser cordero cuando cumplen 3 años. Es decir, que ya han alcanzado cierto grado de madurez. Pero aquí hay algo bien bonito. Aquí no le está diciendo alimenta. No les está diciendo dales de comer, le dice pastorea. Y te voy a decir algo, la palabra pastorear significa dirigir. Porque cuando ya, primeramente a los chiquitos tú ve y dales de comer. A los que ya han crecido, dirígelos. Ojo con esto. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Ojo con esto. Primeramente, a los chiquitos dales de comer. A los grandes, dirígelos. Y después le dice, y una vez que los hayas dirigido, dales de comer. Y esto es algo bien importante, ¿por qué? Porque como congregantes muchas veces yo puedo venir a recibir, mira, muchas veces las cosas no cambian. Hay personas que muchas veces van a buscar de Jesús por una conveniencia personal, para sentirme a gusto conmigo mismo, para no sentirme tan pecador por todo lo que hice en la semana. Pero cuando la relación de un cristiano ha madurado y está preparado para dar fruto, es cuando Dios te pide que alimentes a alguien más. Y esto es bien importante. Muchas personas que están aquí, Dios te ha dado una capacidad para poder alimentar a otros, para poder dar de comer a otro. Te voy a decir, hay muchas veces que de repente tú vas en el metro, en el camión, donde sea, y ves una persona que está junto a ti y está llorando, pero a mares. Y tú así, así como que sacas tu teléfono y te pones, así como si te hubiera llegado un WhatsApp, y nada, ni quien te pele, ¿no? Sí. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros evitamos la responsabilidad que Dios nos ha dado de alimentar a otros. Muchas veces nosotros evitamos el destino que Dios ha puesto dentro de nosotros de dar un fruto. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Sabes? Muchas veces la gente pregunta y la gente de repente piensa que hay gente allá afuera que tal vez grandes empresarios, grandes políticos. Yo te voy a decir algo, absolutamente todos tenemos la necesidad de ser alimentados. Mira, no importa que Carlos Slim tenga mucho dinero, quítale el alimento a Carlos Slim 8 días y va a estar muy mal. Y te voy a decir algo, espiritualmente allá afuera hay muchas personas que no han comido durante mucho tiempo y Dios te está dando a ti y a mí la responsabilidad de poderles dar de comer. Ahora, ojo con esto, Dios tiene un plan para restituir a Pedro. Ojo con esto, Pedro todavía en su corazón podría estar la intención de que es que yo lo traicioné. Y Jesús no estaba buscando sacarle la traición, Jesús le estaba dando un destino. Porque muchas veces tú y yo estamos más preocupados por las porquerías que hicimos que lo que a Jesús realmente le interesa, que es vayamos y alimentemos a otros. Si la intención de Jesús era restregarle su pecado, hubiera dicho, Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, yo te amo. Ah, pues no se veía, ¿eh? O sea, la verdad, o sea, sacaste el cobre, papacito. No, y yo estuve contigo, o sea, te tomaste muy en serio lo de la suegra, ¿eh? O sea, ¿sí me explico? Pero Jesús no hizo eso. Jesús estaba totalmente enfocado en algo más importante que estarle restregando su pecado. Te voy a decir algo, el problema es que muchas veces tú y yo tenemos un Cristo que es el que vamos moldeando conforme a nuestra mente, conforme a nuestra culpa. Es que Jesús no me habla porque seguramente está enojado. Oye, ¿pecaste o hiciste algo? No, pero yo creo que alguien le contó algo feo que hice. Él ya está consciente de todo. Pero Él no está esperando restregarte tu pecado. Él está esperando que tú y yo podamos ir un nivel más arriba y empecemos a poder alimentar a otros, poder estar haciendo las cosas que Él espera. Y esto es bien delicado. Ojo con esto. No, ok. Filipenses 4:8. Perdón, es que cuando Tanita avanza, ¿han oído ese dicho que cuando el sopilote vuela, el indio muere? Es algo así. Ni ella es un sopilote ni yo soy el indio, pero aplica perfectamente bien. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Yo te voy a decir algo, tú y yo vamos a crecer en un nivel de fe muy agresivo, muy grande, pero tu fe se alimenta de lo que hay en tu cabeza. Tu fe y lo que tú puedes llevar de alimento a otros, normalmente primeramente va a pasar por tu cabeza. Y si nuestra cabeza está mal, si nuestra cabeza estamos metiendo cosas que no son correctas, ese es el alimento que vamos a dar a otro. No vayas, Mateo 3:4 dice, habla de la alimentación de Juan el Bautista. Dice la Biblia de que él comía miel, de que él comía langostas. Perdón, y hay teólogos que piensan que la langosta no es que él comiera los insectos, sino que era más bien una cuestión de plantas. Pero te voy a decir algo, él podía producir resultados distintos porque su alimentación era distinta. Cuando tú eres una persona que estás pensando en darle de comer a otros, tú tienes que saber que tu alimentación no puede ser la misma. Hay mamás, muchas mamás que están aquí, y muchas veces te tocó amamantar, y cuando tú amamantabas, sale, échenme 4 de birria con un chorro de habanero. No. ¿Por qué? Porque tú estabas dando de comer a otros. Cuando tú y yo somos personas que entendemos que Dios nos ha mandado a alimentar a otros, tú y yo tenemos que entender que no nos podemos contaminar de cualquier cosa, porque Dios nos ha mandado a alimentar. Comamos diferente para que tengamos una reacción totalmente diferente. Quiero cerrar con este versículo, ya no voy a poder tocar todo, porque para mí es muy importante lo que va a pasar aquí. Números 11:16. Números 11:16. Dice: entonces Jehová le dijo a Moisés, reúne 70 varones, ojo con esto, de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y ellos llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ojo con esto, le está diciendo Dios a Moisés: Moisés, voy a tomar del espíritu que está dentro de ti y lo voy a multiplicar y lo voy a depositar en otra persona. Esto es bien delicado. No le está diciendo voy a tomar del Espíritu Santo, no le está diciendo voy a tomar, no, de lo que hay dentro de ti. Y lo que hay dentro de ti lo voy a poner en otras personas. Y te voy a decir algo, esto es bien importante. Si el día de hoy Dios viene y toma del espíritu que hay dentro de ti y lo deposita en otra persona, ¿qué es lo que la otra persona estaría recibiendo? Iras, enojos, divisiones, contiendas. ¿Qué sería? Esto es bien importante. Yo te voy a decir algo. Hoy nosotros queremos ministrarlos. Mi esposa y yo vamos a orar por ustedes. Y te voy a decir algo. Del espíritu que Dios ha puesto en nosotros, yo quiero que ustedes puedan recibir. Y te voy a decir por qué.
Porque cuando tú vayas allá afuera, Dios te va a decir, voy a tomar de tu espíritu y de lo que hay en ti, lo voy a poner en otras personas. Esto está bien bueno, ojo con esto, porque tú vas a alimentar a mucha gente allá afuera. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué hizo Él? ¿Él llevaba las canastas? No. Les dijo a sus discípulos, ustedes van a ir y ustedes les van a dar de comer. Y es fabuloso, porque tú piensas, no, es que voy a recibir alimento a la iglesia por el pastor. Yo te voy a decir algo, Dios va a empezar a poner alimento en ti para que muchos puedan comer de ti, para que muchos puedan venir por una oración tuya, para que ellos puedan ser saciados. Y esto es algo que va a pasar. Ahora, ojo con esto, para que una persona pueda tomar, y esto es bien importante, para que Dios pueda tomar del espíritu de uno y lo pueda poner en otro, no solo habla de multiplicación, habla de conexión. ¿Sabes? Aquí hay algo bien importante. El espíritu que tomó Dios de Moisés y lo puso, no lo puso sobre cualquier persona, lo puso sobre los ancianos, sobre personas que tenían madurez, sobre personas que entendían que ellos tenían la responsabilidad de todo un pueblo. Dios no puede desatar su espíritu sobre personas que no tengan madurez, sobre personas que no haya conexión. Pon mucha atención en esto. Cuando Dios tomó de su espíritu de Moisés y lo puso en otros, no lo puso sobre los esclavos jóvenes, no lo puso sobre, no, los puso con personas con las que había conexión, con personas que en su corazón tenían el deseo de llegar a la tierra prometida. Esto es bien importante. ¿Por qué te digo esto? Eliseo tiene una conexión con un profeta llamado Elías. Y tomó Dios, ojo con esto, la unción que había sobre Elías, la depositó sobre Eliseo, y todavía Dios desata de los cielos otra doble porción sobre Eliseo. Pon mucha atención. Entonces, cuando tú empiezas a contar los milagros que hizo Elías, Elías tuvo una cantidad de milagros, pero Eliseo tuvo doble cantidad de milagros de los que tuvo Elías. Pon mucha atención con esto. El problema no es ese. El problema es de que era una persona muy ungida, muy poderosa. Pero el problema es de que Eliseo nunca conectó con nadie su espíritu. Él murió con ese espíritu. Él murió con ese alimento. Él murió con esa potencia. Y yo te voy a decir algo, el problema es que cuando yo no entiendo lo que Dios me ha llamado a hacer, todo lo que Dios ha depositado en mí puede morir conmigo. Y esto tú puedes decir, ¿esto es un tema totalmente ministerial? No, también es un tema familiar. Hay muchos papás que nunca logran hacer conexión con sus hijos y sus hijos nunca reciben la esencia de lo que tú eres, nunca se multiplican. Pero cuando tenemos conexión, en ese momento van a pasar cosas sobrenaturales. Judas Iscariote dormía con Jesús, comía con Jesús, se bañaba con Jesús, visitaba a los enfermos con Jesús y nunca tuvo una conexión. Por eso es que lo que Jesús tenía, Él no lo pudo reproducir por falta de conexión. Yo quiero decirte algo, muchos de los que están aquí van a empezar a tener nuevas conexiones y lo que hay en ti se va a empezar a reproducir en otros. Y vas a llegar a lugares que jamás te imaginaste y muchas personas van a recibir un impacto de un poder de parte de Dios sobrenatural. Pero yo te quiero preguntar algo, ¿lo que tú y yo tenemos debería ser multiplicado o no? Y quiero que cada uno sea bien honesto. ¿Por qué? Porque si tu respuesta es no, entonces yo quiero decirte que Dios va a estar modificando muchas cosas en tu vida. No vas a sentir las ganas de quererlo dejar de hacer. Pero si tú eres consciente que Dios te ha puesto para alimentar a una multitud, quiero que sepas algo, que es tu obligación estar de una manera correcta para poder ofrecer el pan. Es muy importante. Si tú y yo estamos bien, vamos a poder atender a otros. No, es que, mire pastor, le traigo aquí un enfermo porque para que usted ore por él, porque usted está a todo dar, ¿no? Y te voy a decir algo, no falta mucho para que te diga, ya sé, mejor ora tú por él. Pastor, ¿qué cree que hay un muerto y nos está pidiendo si usted puede ir a orar por él para resucitarlo? ¿Por qué mejor no oras tú por él? Ay, qué mal, pastor, no quiere. No, te voy a decir por qué. Porque Dios ha puesto un buen alimento en ti. Vamos a hacer algo bien importante. Quiero que hoy podamos estar a cuentas. Quiero que hoy podamos estar en un orden. Va a ser esto muy rápido porque somos muchos. Y el deseo de mi esposa y el mío es poder orar por ustedes. Yo te voy a decir algo. Que Dios tome de lo que hay en nosotros y lo deposite en ustedes.
Pero hoy quiero pedirte algo. Tienes que estar conectado con Dios. Hay personas que vienen hoy por primera vez y vas a decir, pero ¿qué rayos, de qué me están hablando? Yo te voy a decir algo. Tal vez no lo entiendas ahorita, pero Dios te trajo aquí porque vas a ser un instrumento de salvación y de bendición para muchas personas. Porque Dios te trajo para alterar muchas cosas. Ojo con esto, para todos aquellos que hayan tenido dudas, si Dios está enojado contigo, Dios no está enojado contigo. Dios ha permitido opresión para que tú te puedas multiplicar. Porque, ojo, no se va a multiplicar lo que está en nosotros. Dios va a multiplicar lo que Él va a poner hoy en ti. Quiero pedirte algo. Todas las personas, gracias, todas las personas puedan ponerse en pie y sobre todo